desde la más tierna infancia. Bueno, esta palabra de la más tierna infancia la he oído varias veces, ¿no? Para decir cuando uno era niño. Bueno, desde ese momento hubo una cosa que siempre me impresionó y fue la fotografía. O sea, tener una cámara fotográfica. Y creo que con poca edad, no sé, 11, 10 años, tuve en mis manos una camarita Kodak, que era una camarita de cajón, uno miraba y sacaba la foto y me gustaba. Tomé muchas fotografías y eso yo creo que es mi inicio con la fotografía. Y hoy esto quiero hablar un poco de la fotografía y yo. Una vez le hablé de la cámara y yo en programas anteriores. El doctor Carlos Bravo habló del aeropuerto y yo haciendo alusión a otro programa que habíamos visto y realmente hoy quiero hablarles, ¿no? Como le dije, comencé con esa camarita Kodak y hacía fotografía en mi casa, a mi familia. Y bueno, todo fue haciendo así, revelado en mi casa. Mi tío tenía un estudio fotográfico y con esa magia de ir saliendo la fotografía era hermoso. Después, un poquito más adelante, ya estudiante de secundaria básica, con una cámara Rolleiflex que aún conservamos, me iba sobre todo a tomar fotos en las carreras de moto. Y recuerdo aquel lugar que creo que todavía se llama así, en cualquier momento le cambian el nombre, Parque Lenin, ese mismo que dijo proletario de todos los países, perdonadme. Bueno, eso es un chiste soviético, pero bueno, un chiste válido, ¿no? Pues hay que perdonarlo porque lo que hizo fue horrible este señor. Bueno, me iba al parque que tenía el nombre de este personaje y ahí hacía fotos de motocross y hacíamos algunas cosas también con un buen amigo que es un excelente fotógrafo y camarógrafo que ha intervenido en varias películas, sobre todo en Cuba, en España y en los Estados Unidos también ha sido camarógrafo. En canales de televisión tenía una cámara soviética que se le daba cuerda y íbamos filmando y también filmamos varias cosas allá en el parque. Después vino, tuve otra cámara, recuerdo, Esmena, por ahí tengo una foto con una Esmena. Y con esa Esmena era cuando mis tiempos de estudiante ya de electrónica y aún conservo algunas fotos con esa camarita Esmena que voy a buscar a ver si se las puedo poner. Bueno, ya después ya mejoré la calidad y tuve una cámara Zenit B o Zenit D, no recuerdo, una cámara soviética con la cual hacía muchas fotografías e incluso hice algunas fotos, si mal no recuerdo, cuando estaba haciendo la práctica en la universidad, cuando estaba haciendo la tesis en Cojimar. Recuerdo, hice varias fotografías y de ahí una anécdota que es la primera que viene a colación con el título que se llama El peligro de una cámara. Recuerdo que había como un lugar que era un sanatorio y en la tesis estamos planteando hacer como un hotel para el turismo, aquellos sueños de tener no sé cuántos millones de turistas. Y entonces yo subí a lo alto del sanatorio y recuerdo que después le hice cuento a mis estudiantes. Yo subí sin la cámara, yo no hice fotografía, pero a mis estudiantes no, a mis compañeros, ¿no? Sobre todo que estudian en el curso diurno, el curso regular, yo era del curso de trabajadores, y ellos fueron por curiosidad a ese lugar y ahí fue terrible. Le hicieron una detención porque este señor que había sido Fidel Castro había tenido una casa en los años 60 y le estoy hablando de los años 90 cuando ocurrió esto. Y entonces la casa era enfrente y acusaron a aquellos jóvenes, muchachas sobre todo, de que estaban haciendo fotografía, cosa que era mentira, y los detuvieron en mala forma, lloraron y bueno, aquello fue terrible y no le ocuparon ninguna cámara ni ninguna fotografía, pero pasaron un momento bastante difícil. Con esta Zenit, bueno, le decía que
que hicimos todo, hice bastante fotografía, me gustó hacer bastante fotografía, pero era un problema el revelado de los rollos, se tardaba, la impresión en el papel, ya en ese tiempo no teníamos químicos en la casa, el estudio fotográfico improvisado que tenía se había gastado, teníamos que ir todos los estudios fotográficos de revelado del gobierno y no, era prácticamente imposible. Muchos negativos se me quedaron, se me perdieron y se me perdió mucho, ¿no? Se me perdió mucho. Entonces ya esa fue diría yo, la etapa de la cámara Sony. Ya no tuve más. Bueno, en alguna práctica hicimos alguna foto que todavía conservo. Y después vino ya la etapa en que pude salir de mi país y le digo que yo he tomado fotografías. Bueno, después ya tuve algunas cámaras, como por ejemplo esta cámara Sony, una cámara Sony full frame, me parece muy útil. Y he podido hacer muchas fotografías con ella en diversos países, ahora se lo voy a mencionar, pero también tuve que pedir una cámara prestada. Esto sería en el año 2004, en esta revista, la revista Artimaña, para hacer este reportaje que se llamó Marianao, ciudad que no era más que tomar fotografías que se habían tomado quizás 40 o 50 años en los lugares que habían estado, ¿no? De algunos lugares de Marianao, de donde soy yo, en La Habana, y fue un caos también. Recuerdo que tuve que ir con un familiar mío para que me custodiara, evidentemente, porque y con una cámara que era de mi trabajo, con una cámara escondida ahí de disquete, sacar la foto para después publicarla ahí. Bueno, ya después cuando estuve aquí, ya cuando salí de Cuba realmente, pues tuve una cámara que la tengo por ahí, que es una cámara Canon que adoro. Y entonces he tomado fotos en lugares como he estado en Roma, por ejemplo, un lugar fantástico para tomar fotos, en Madrid, en la ciudad de La Paz, una ciudad maravillosa donde uno puede tomar todas las fotos en multicolor, en Santa Cruz de la Sierra, donde viví mucho tiempo, en Santiago de Chile, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Boston, en Miami, aquí en Nueva York. O sea que he tomado bastante fotografía, pero el lugar donde más fotografía pude haber tomado, tengo unas cuantas más o menos, pero no tantas, es en La Habana. Pero cuando uno está en La Habana, o en Cuba, en cualquier lugar, porque he estado mucho tiempo, he visitado muchísimas veces Santiago de Cuba, Holguín, Cienfuegos, y prácticamente no tengo recuerdos de ahí, porque andar con una cámara en aquel tiempo, y yo creo que en este tiempo todavía, bueno, la del celular, se esconde un poquito, pero era un peligro. O sea, yo siempre se lo digo, el peligro de una cámara. Y esto tengo muchísimas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una vez mi hijo estaba en la escuela, escuela del campo, esa cosa, y yo fui con una cámara filmadora, una cámara de video, y me puse a filmar y me detuvieron los dirigentes de ahí del campamento como si yo fuera un criminal. Otra vez haciendo un trabajo, y eso nunca se me olvida, estábamos filmando en Jaruco, un lugar que se llama Boca Jaruco, un lugar hermoso, y nos detuvieron los guardafronteras. No sé si eran guardafronteras o guardafotografía. Nos detuvieron, pero bruscamente, y no nos dejaron subir a un barco que queríamos hacer una imagen, pero es una cosa institucional, no era ni siquiera privada. Bueno, pasamos un buen susto como es lógico. De ahí puedo hacerle, una vez yo recuerdo que había un programa en Cuba, Prismas se llamaba, y yo presentaba un cortometraje que había hecho y siempre se hacía la presentación por parte del director, le hacían como una pequeña entrevista y la entrevista era si mal no recuerdo, en la calle L y Paseo. Y ahí habíamos terminado la entrevista y de pronto vinieron unas personas con un tipo de seguridad del Estado, como si nosotros fuéramos unos criminales, y nos increparon qué hacíamos ahí. Entonces el director del programa, alguien que lamentablemente ya no está con nosotros, el Chino Más,
le dijo qué problema estábamos haciendo nosotros. No, aquí no se puede filmar ni sacar fotos. ¿Pero por qué? No, porque por aquí pasa el comandante. Era como si Dios pasara por ahí y no se podía sacar fotos porque Dios pasaba por ahí. Imagínense qué cosa más incongruente. Lo lamentable es que esto existe. Hemos cambiado de Dios, pero esto lamentablemente esto existe. Y le digo que es el peligro de una cámara, porque cuando uno sale en La Habana o me imagino en otras ciudades a hacer alguna fotografía, es terrible. Si nada más fotografías a un policía, te puede buscar un problema, te pueden detener, meterte una multa, no sé, las implicaciones que pueda tener. Pero sí, siempre son malas las implicaciones. Y además tienes que cuidarte de otra cosa, tienes que cuidarse. Una vez a mi hijo se le ocurrió hacer un video sobre un tren que había circulado por La Habana, los restos del tren, un trabajo muy interesante del cual todavía conservo fotos. Y más de una vez, primero nos detuvieron unos tipos que dicen que eran de seguridad del Estado, que hacíamos nosotros filmando, como si eso fuera un delito. ¿Y qué más ocurrió? Bueno, con eso tuvimos ese grave problema. Teníamos que cuidar nuestra seguridad, porque cuando uno, sobre todo en Cuba, no vive, le ven, como dice, pinta de extranjero o de que no es de ahí, enseguida le entran o le quieren robar. O también vienen en persona. Yo le digo así, una cosa con su nombre. Yo una vez estaba sacando una foto precisamente cerca de casa de mi amigo el doctor Carlos Bravo, allá en La Habana, y se me acercó una muchacha cubana hablándome en inglés. Y entonces yo le escuché, me reí, y le dije que me hablara en español, que yo entendía español. Y entonces ella me decía que si quería algún servicio de ella. Fíjese hasta qué punto llega el peligro de una cámara en todas las cosas. Pero sobre todo, yo sí le digo una cosa, que este artefacto, este instrumento, esto que ha sido parte de mi vida, ha sido un riesgo. Siempre ha sido un riesgo. Recuerdo cuando fue el Papa. El Papa, creo que fue Juan Pablo a La Habana, sí, haber sido ese Papa. Yo salí con una cámara a tomar algunas fotos, y mi familia me decía, pero tú estás loco, ¿cómo vas a andar con una cámara? Porque es un peligro andar con una cámara en La Habana. Y digo La Habana porque es los lugares donde he estado en los últimos tiempos. Es realmente un peligro. Uno se siente como un delincuente. Tengo fotos, pero las fotos que saco, las saco escondidas. Esas son fotos que tomo, saco la cámara un momentico y tomo la foto. Como me enseñó un buen amigo al que le voy a dedicar un programa, un gran fotógrafo, también desaparecido, pero que con él aprendí. Él decía, tú te pones la cámara aquí, bueno, o sea, la técnica de él era aquí, ponerse la cámara aquí y entonces la llevabas aquí, la ponías el lente en infinito y ibas tomando la foto sin que la persona te viera. Él tomó muchas fotos muchas fotografías de su vida en Pinar del Río, la ciudad donde era, y en La Habana, incluyendo una foto que la tengo aquí, una foto que para mí es muy emblemática, a ver si se ve, porque esa foto que tengo ahí, que él prácticamente en ese tiempo no éramos tan amigos, o sea, nos conocíamos, pero no éramos tan amigos, y yo recuerdo que él vino sudado y me lo encontré. ¿Qué te pasó? Y dice, no, es que acabo de hacer una foto al lado de la estatua de John Lennon, le puse $1 y la foto se va a llamar Despenalizado, porque esa fotografía, John Lennon estuvo penalizado, no se podía escuchar su música, y el dólar podía resultarle a uno hasta 7 años de prisión por tener un billete de $1 en el bolsillo. Entonces él hizo un dólar grande, le tomó la foto, pero rápidamente los custodios que custodian a John Lennon le fueron arriba, y él tuvo que sacar su foto rápido, guardar el B y salir corriendo. Entonces yo le pedí hace mucho tiempo esto, que si él algún día tenía la fotografía impresa, él la imprimió, me la regaló, y yo la he llevado conmigo a partir de ese momento a donde quiera que voy. Y esto es algunas cositas nada más que le hablo del peligro de una cámara, porque verdaderamente
andar con una cámara en Cuba es un peligro. Es un peligro y aunque exista, como dije anteriormente, el teléfono celular, que es más discreto para sacar la fotografía, hay quien no entiende todavía de que la fotografía es un arte y no una amenaza. Así que, amigos de Puerto Palabras, muchos saludos, un gran abrazo, muchos éxitos y una foto.